Oh, ya vamos en 90. Bienvenidos. Como siempre, soy Ana María Fernández. Gracias por venir a esta conversación. Los quiero invitar a que se presenten en la zona del chat. De dónde vienen, de qué país, de qué colegio, qué los trae por acá. Si pueden poner sus preguntas en la zona de preguntas y respuestas, sería genial. Los estamos convirtiendo en panelistas por si quieren alzar la mano. Va a haber momentos en los que voy a pedirles su participación. Entonces, ojalá participemos mucho. Luz, bienvenida de Argentina. Silvia también. Si nos cuentan de qué colegio viene, sería genial. De Rancagua, fieles de la Junji, genial, bienvenidos. 1, 2, 3 por mí, qué bueno, qué rico. De Bucaramanga. Argentina, Juan Pablo Montessori, ok. Instituto Montessori. Muy bien. No. Argentina, Analia, Claudia, Mayra, Jocelyn. Buenas tardes. Sí, ya son tardes, ¿no? Ya es la 1. Todavía estoy como corriendo en la mañana. Fernanda. Qué bueno. Entonces, me pregunto si ustedes están viendo mi pantalla completa con las imágenes de ustedes. Sí. ¿O solamente están viendo la presentación? Alguien que pueda contestar. Yo te veo, pero yo soy host. Claro. O sea, ¿Pero yo estás veo a viendo los mi demás. pantalla con las otras cámaras? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acá lo que se puede visualizar en la pantalla principal es una presentación que dice cómo aprende nuestro cerebro. Genial. Debería verse Okay. así. Deberías verme a mí y deberías ver al resto del grupo. Exactamente, sí, Okay. sí. Entonces estamos bien. Entonces, lo que quieran pueden prender sus cámaras, pero por favor mantengan el micrófono apagado para que... Sí, los vamos Perfecto. a poner en silenciados mientras hago la presentación, pero cuando salen las preguntas, bueno, pues ahí sí, genial que abran el micrófono. Muy bien. Genial. Y si tienen preguntas, las pueden poner en el chat o las pueden poner en la zona de preguntas y respuestas según como les aparezca, porque como estamos en reunión y les dimos a ustedes cámara para panelistas y poder participar, no necesariamente les sale abajo la zona de preguntas y respuestas. Entonces, si la tienen, genial. Si no, nos pueden poner las preguntas o levantar la mano. Gracias por estar aquí. Ya somos 120. Voy a iniciar. Sé que había más inscritos, pero por efectos de tiempo y de profundidad del tema y de respeto para los que están ya aquí, vamos a dar inicio. Para los que no me conocen, soy Ana María Fernández, soy la fundadora de la organización Education First aquí en Estados Unidos. Tenemos 6 jardines para la infancia temprana, 2 colegios internacionales en Colombia y un proyecto que ayuda a los colegios en el mundo, en diferentes países. Por eso tenemos de Chile, de Argentina, de Ecuador, de México, de España, de Polonia. Para las sesiones cuando las hacemos en inglés, participan mucho desde Polonia. Tenemos un proyecto para
colaborar con los colegios hacia la transformación educativa, construyendo culturas de pensamiento. Entonces, bienvenidos, gracias por estar acá. Y estamos acá porque en marzo, cuando inició esta pandemia, desde la organización, desde EduFirst, nos reunimos y dijimos qué es ahorita verdaderamente importante, cuál es el foco. Y parte del foco era, obviamente, la seguridad primero. Y la seguridad implica también la seguridad emocional, la seguridad profesional y la seguridad en lo que estoy haciendo. Entonces decidimos hacer una serie de webinars que van dirigidos hacia líderes educativos, hacia padres de familia, hacia educadores, para hablar de temas que son fundamentales en un proceso de aprendizaje, en un proceso de contención emocional, en un proceso de reaprender en contextos diferentes, a reaprender a enseñar en contextos diferentes. Y este pues es uno de los webinars que hacemos, 5 webinars a la semana. Entonces este es uno, y el tema que nos parecía fundamental, la conversación, y de hecho ya hemos traído invitadas especiales como Ana Furés, o Marta Lijois, o Tracy Tokuhama. La semana entrante viene David Bueno, de la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona con EduFirst. Hemos ido trayendo especialistas, pero queríamos centrarnos en cómo aprende el cerebro. Estamos hablando de aprender, estamos hablando que queremos que nuestros niños aprendan en un contexto distinto. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que ya sabemos sobre el cerebro de cómo aprende que debemos tener en cuenta? Entonces, durante el transcurso del tema, los voy a invitar a reflexionar, porque me gustaría mucho que no nos quedáramos en la teoría. Obviamente yo voy a hablar mucho de la teoría, pero que estemos haciendo el ejercicio de cómo esta teoría se ve en la práctica. ¿Cómo esta teoría se ve en la práctica si yo soy padre de familia o madre de familia y estoy en casa con mis hijos? ¿Cómo esa teoría se ve en la práctica? Yo, docente, que de pronto hoy estoy dando unas clases virtuales o a la distancia, o que de pronto voy a regresar al colegio, y cómo se ve eso en una sala de clase. ¿Cómo se ve esta teoría en la práctica del yo con yo? Yo, individuo que tiene un cerebro que aprende, ¿qué implicación tiene esto para mí? ¿De qué manera esto me impacta a mí? Y como siempre, para los que ya han estado por acá y me conocen, siempre empezamos con esto. Empiece con usted, empiece con uno mismo. Si yo quiero generar un mejor contexto para mis estudiantes, si yo quiero generar un mejor contexto para mis hijos, pues me tengo que mirar al espejo y mirarme cómo estoy yo. ¿Cómo estoy yo dentro del entender mi aprendizaje? ¿Cómo estoy yo dentro de la forma en que me cuido para fomentar aprendizaje? ¿Cómo estoy yo desde mis paradigmas sobre el aprendizaje? Porque lo que yo creo que es aprendizaje, lo que yo creo que impacta en el aprendizaje, claramente está incidiendo en la forma en que yo me relaciono con las personas que tengo alrededor y en la forma en que yo organizo un contexto de aprendizaje. Entonces, mirarme a mí mismo en el espejo, cuidarme a mí mismo, es sí o sí iniciar el círculo de impacto que va a impactar a la familia, a los estudiantes y a otros que a veces ni nos imaginamos que estamos impactando, pero siempre esto es como el efecto dominó. Como vivimos la vida nosotros, está impactando a más gente de la que nos alcanzamos a imaginar. Entonces, mi primera invitación es mirarse al espejo. Y en esa mirada al espejo, pues en los webinars los invitamos a ustedes a hacer una rutina de pensamiento que se llama la rutina del semáforo. Y en la rutina del semáforo es en esa reflexión que yo estoy haciendo personal, mirar de estos conceptos o de estas sugerencias que tengo en rojo, porque de pronto no tenía ni idea, porque no lo estoy haciendo, por alguna razón la tengo en rojo, que tengo en amarillo, que es como un momento de alerta, de pronto sí, pero y que tengo en verde. O sea, que considero yo que yo ya estoy haciendo, que ya lo tenía en cuenta. Y en cada uno de esos colores, ¿y qué puedo hacer con esto? Si yo estoy en rojo, ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo estudiar? ¿Con quién me puedo relacionar para ayudarme a mejorar? Igual en amarillo. Y en verde, que siento que ya lo tengo, ¿de qué manera puedo profundizar? ¿De qué manera puedo extender esto? ¿Qué más hay acá que yo pueda aprender? Porque en todos los aprendizajes,
y en todos los procesos de la vida podemos seguir profundizando y creo que esa es la riqueza que tiene el aprendizaje. Entonces, si estoy en verde, ¿qué más puedo conectar acá y cómo puedo ahondar? Esta es una rutina que nosotros siempre hacemos en las salas de clase con nuestros estudiantes y que la seguimos haciendo desde el espacio virtual. Entonces, si bien es cierto que al inicio la hago en yo con yo que tengo en rojo, yo que tengo en amarillo, yo que tengo en verde, también les sugerimos buscar a sus pares, ya sea mi compañero de vida o la familia que tengo alrededor, o mis colegas o mis estudiantes, para ver de qué manera están ellos en su semáforo y cómo nos podemos colaborar. El aprendizaje se da en colaboración. Entonces, genial si ustedes esto que vamos a hablar lo van poniendo en amarillo, verde y rojo, ojalá tengan su tablita de reflexión y luego lo extiendan con otros y también con ustedes. Listo. Es que estoy leyendo por aquí que ya llegaron unas preguntas y me parece genial. Para empezar a hablar sobre el aprendizaje y sobre el cerebro, lo primero que les quiero yo preguntar a ustedes es qué tanto influye en el aprendizaje la naturaleza o la crianza. ¿Cómo estamos nosotros en esas ideas? ¿El aprendizaje se da más en el que tiene una herencia fantástica y entonces es más inteligente por herencia? ¿O realmente el aprendizaje se da es por la crianza y el contexto y lo que está alrededor? ¿Qué tanto influye la naturaleza en ese aprendizaje? ¿Qué tanto influye la crianza? Y les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes qué opinan? Si quieren en el chat ponen naturaleza, crianza, y vamos viendo cómo estamos en nuestros paradigmas con respecto a naturaleza, crianza. ¿Qué tiene más peso? ¿La naturaleza o la crianza? Yo hubiera podido haber hecho un poll, pero no lo hice, o sea que ya en este momento creo que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Ay, ay, ay. ¿Qué opiniones hay por ahí? Crianza, el contexto que lo rodea a la persona. Todo, dice Pamela. Crianza, yo creo que ambos. Todo, crianza. Pienso que los dos factores son influyentes. Muy bien. Entonces, ¿estamos más hacia el lado de la crianza o ambos? Genial. Bueno, pues cuando estamos hablando de naturaleza o crianza, esa es una pregunta que se ha hecho la humanidad, la ciencia, por muchas décadas y de pronto siglos. De pronto décadas, porque hubo un momento en el que creíamos que lo heredó y tan de buenas que el papá y la mamá eran inteligentes, entonces el niñito va a ser inteligente, o tan de malas con esos papás y más o menos condenado por la biología. Entonces, inician muchas áreas de la ciencia a tratar de entender realmente de qué manera impacta la biología y de qué manera impacta realmente el contexto del aprendizaje. Y de estos estudios se forman diferentes ciencias, entonces una de las ciencias estudia la estructura biológica, literalmente cómo es ese órgano y las partes del órgano, que es la fisiología, y ahí estaríamos hablando de la neurología, que está hablando de la parte fisiológica. Pero hay otras áreas de la ciencia que están mirando la función, que también hace parte de la estructura, y la estudia neurología, y hay otras que están buscando, bueno, pero esta estructura biológica con esta función, ¿cómo cambia a lo largo del tiempo? ¿Cómo es ese desarrollo evolutivo? Entonces, ahí también entra parte de la fisiología, pero mucho también de la psicología. ¿Cómo cambian los comportamientos según las edades? ¿Qué impacta en el comportamiento humano? ¿Es solamente la biología o qué más hay ahí? ¿Cómo impactan las emociones? ¿Qué son las emociones? ¿Son una cosa biológica o tiene algún otro componente? Y empiezan diferentes ciencias a tratar de entender cómo actuamos, por qué actuamos, cómo opera este órgano y qué impacta en ese ejercicio o en ese funcionamiento del cerebro. Y terminamos básicamente con 4 áreas fundamentales que impactan el aprendizaje, que son la psicología y el comportamiento, la neurología y la fisiología y todo lo que eso tiene que ver, el aprendizaje como proceso de aprendizaje, como educación, como contexto, y la salud.
¿Qué como? ¿Cómo me cuido? ¿De verdad tengo que dormir? ¿Será verdad que tengo que salir a hacer ejercicio todos los días? ¿Cómo hago ese cuidado? ¿Cómo hago ese cuidado emocional? ¿Cómo lo gestiono? Y estas 4 áreas son 4 áreas que hace aproximadamente 20 años se pusieron de común acuerdo y generaron un movimiento muy grande que se llama el movimiento de cerebro, mente y educación. Y hoy es cerebro, mente, salud y educación. Porque entendimos que cuando vamos a hablar de aprendizaje, no podemos solo hablar de aprendizaje por lo que digan los neurólogos, o no podemos hablar solamente de aprendizaje por lo que se hace en el colegio. Es algo mucho más complejo. Y yo les pregunto, ¿y qué nos importa eso ahorita si vinimos a hablar de cómo aprende el cerebro? ¿De qué manera esto los impacta a ustedes? Entonces, cada uno en el que con esto, ve, salió ya ahí la respuesta. ¿De qué manera a cada uno le impacta esta mirada multidisciplinaria del aprendizaje y este aprendizaje como un sistema complejo? Si yo soy padre de familia, esto, ¿por qué me importa? Si yo soy educador, ¿por qué me importa? Y aquí los quisiera invitar, si hay alguien que quiere participar, a alzar la mano, sería fantástico, y les doy la palabra. Hablamos de una manera un poco sintetizada, pero rico oírlos. Entonces, si hay alguien que quiere comentar, ¿por qué esto es importante cuando vamos a hablar de cómo aprende el cerebro? Si quieren pueden abrir su micrófono, si hay alguien que quiere hablar. Ana, solamente pude poner 100 personas en panelista, entonces las demás, por favor, levanten la mano y les doy permiso para hablar. Genial. ¿Nadie? ¿Lo quiere poner en el chat? A ver, yo puedo opinar. Soy Reme. Dale, Reme, gracias. Buenas tardes o buenos días. Bueno, yo creo que esto tiene mucho sentido porque, como bien dices ahí en la diapositiva, esto es un sistema, es un proceso, no hay nada que vaya desconectado de lo demás. Somos un todo y en ese todo aprendemos y avanzamos. Entonces tiene mucho sentido esto que dices. Mucho sentido. Entonces, cuando yo estoy hablando de aprendizaje, gracias Remy, No. Cuando yo estoy hablando de aprendizaje y entiendo que el aprendizaje tiene miradas multidisciplinarias, que es un sistema complejo lleno de elementos que interactúan, yo no me puedo quedar con la idea de buen profesor, mal profesor. Yo no me puedo quedar con la idea de buenos padres, malos padres. Yo no me puedo quedar con la idea de contexto propicio o contexto no propicio, porque tengo que entender que hay muchos factores que están incidiendo en ese aprendizaje. Entonces, para responder la pregunta inicial de si esto es solamente biología o es contexto y crianza, pues la respuesta es que la biología sí influye, porque claramente sí tenemos una herencia. O sea, sí tenemos unos genes que determinan cómo es nuestro cerebro y cuál es el potencial. Pero para el aprendizaje tiene muchísimo más peso la crianza. Entonces, la biología sí incide, pero todo el contexto, toda la relación, todo el cuidado, la alimentación, todos los elementos de las múltiples disciplinas que acabo de nombrar impactan en el aprendizaje o no aprendizaje, en el desarrollo o no desarrollo de ese proceso. Entonces, fundamental tenerlo en cuenta cuando estamos de pronto hablando de si el aprendizaje es bueno o malo, pues no solamente es bueno o malo o usé la estrategia correcta porque uso rutinas de pensamiento. Saben ustedes que nosotros desde el modelo BES fomentamos el uso de las rutinas de pensamiento como una estrategia pedagógica. Pero eso no quiere decir que porque yo hago rutinas de pensamiento ya el aprendizaje se tiene que dar. Tengo que tener en cuenta muchas otras cosas. Ahora, voy a hablarles hoy de 6 principios fundamentales sobre el cerebro que los neurólogos y los neurocientíficos y la neurociencia de la educación han podido convenir que son los 6 únicos principios que tenemos hoy. Solo hay 6. Luego hay otros factores que inciden en el aprendizaje, pero los neurocientíficos y los que estudian la educación solamente han podido definir
6 que son fundamentales y seguramente vamos a tener más pronto, pero estos principios son, quiere decir que esto es, o sea, ya se considera un principio, no es un de pronto, es. Entonces voy a hablar de uno en uno y cómo cada uno incide en el aprendizaje. Entonces tenemos la singularidad, la plasticidad, los cambios diarios, la memoria, las experiencias, la variabilidad y vamos a ir tocando uno a uno. Entonces iniciemos con el principio de la singularidad. El principio de la singularidad nos dice que nuestros cerebros son tan únicos como el rostro que tenemos. Hay un libro fascinante, y se lo recomiendo, me lo he leído, yo creo que ya van 4 veces que lo leo, que es el de Todd Ross sobre el fin del promedio. Es un libro que habla y explica cómo el promedio se acabó. Yo no puedo decir que todos los niños de esta edad aprenden de esta manera, que todos los niños de esta edad hacen esto, que todos los adultos de esta edad hacen esto, porque hoy más que nunca sabemos que nuestro cerebro es único, que cada una, ahora, en la organización macro son similares, pero cada uno de nuestros cerebros tiene una huella digital única. Y eso se llama la singularidad cerebral. La clasificación de las redes neuronales, las conexiones que se generan, no están predeterminadas. No es que si yo tengo una experiencia, todos vamos a tener las mismas redes. Si todos tenemos la misma experiencia, todos tenemos las mismas redes neuronales. Y vamos a hablar más de eso. Cada cerebro registra distinto. Cada cerebro guarda distinto. Cada cerebro se organiza en sus redes neuronales de una manera diferente. Entonces no es un sistema universal y esto es fundamental para entender los procesos de aprendizaje y lo que pasa con el aprendizaje. Si tenemos un órgano que se llama cerebro, que lo tenemos en la cabeza, que es el órgano del aprendizaje y que los educadores deberíamos ser los expertos en el órgano del aprendizaje porque supuestamente los educadores somos los expertos en los procesos de aprendizaje, los profesionales del aprendizaje. Pero yo como padre de familia, madre de familia, como apoderado, como dicen en Chile, que me encanta, yo también soy educador. Lo que yo hago también genera un contexto que fomenta el aprendizaje. Tal vez no sea docente, pero soy educador. Entonces, es importante aprender de ese órgano que tengo en la cabeza, que es el encargado del aprendizaje. Es fundamental entender que ese órgano en la cabeza usa el 20% de nuestra energía corporal. Es el órgano del cuerpo que más energía usa. Y a mí me parece genial esta idea, porque hay veces que le dicen a uno, pero es que son perezosos, porque la tendencia de la gente es hacer la ley del menor esfuerzo, o porque la tendencia de la gente es quedarse con el status quo. Bueno, pues porque el cerebro es un órgano que usa mucha energía y una de sus funciones es ser eficiente y usar la mejor energía posible. Entonces, la primera opción que busca es el camino fácil porque es el camino que menos energía va a gastar. La segunda opción que va a buscar es lo que ya conozco, porque si ya lo conozco, no implica cambio, y si no implica cambio, no implica esfuerzo, y si no implica esfuerzo, no implica consumo de energía. Entonces, digamos que por sobrevivencia, tenemos la inclinación a buscar el status quo y a buscar la ley del menor esfuerzo. Eso es importante, porque cuando yo sé eso, yo puedo hackear mi cerebro. Yo puedo, con mis decisiones y mi pensamiento, decir, bueno, estoy tendiendo a irme por lo que yo ya conozco y el status quo, pero ¿y qué tal que aquí haya algo diferente? ¿Qué tal que esto sí me aporte? Estoy buscando la ley del menor esfuerzo, pero de pronto la del mayor esfuerzo me lleva más lejos. Entonces, es importante entenderlo. Este órgano maravilloso, porque es la máquina más fascinante que estamos tratando de entender y descubrir hoy los humanos, tiene una particularidad y es que cambia permanentemente. Y vamos a hablar de eso. Está conformada, o está conformada por muchas cosas, pero me voy a centrar en unas células que se llaman neuronas, y muy seguramente ustedes ya sabían que son unas células, y hay más de 86.000 millones de neuronas en un cerebro promedio. O sea, son millones y millones de neuronas que generan trillones,
más de 100 trillones de conexiones neuronales en un cerebro promedio. Eso lo hace complejo. Entonces, estamos tratando de entender cómo se dan las conexiones, por qué se dan las conexiones, cómo funcionan las conexiones, y de esto ya sabemos bastante. Pero vuelvo y repito, hay una singularidad, porque ni todos tenemos el mismo número de neuronas, ni todas las conexiones son iguales, ni todos tenemos el mismo número de conexiones. Ahora, el cerebro sí está organizado por regiones, y esas regiones tienen unas funciones cerebrales. La maravilla de la ciencia nos ha dado la posibilidad de ver nuestro cerebro en funcionamiento. Hay nuevas tecnologías que nos están permitiendo ver qué pasa en nuestro cerebro y qué pasa en el proceso de aprendizaje y cómo funciona nuestro cerebro. Y con estas tecnologías hemos podido ver que hay un fluir de sangre según la región que está en uso en el cerebro. Entonces sabemos que el cerebro tiene diferentes zonas o áreas o regiones con diferentes funciones. Pero lo que hemos podido encontrar, y cuando hablo de hemos, hablo de humanidad, con estas nuevas tecnologías como la resonancia magnética funcional, es que cuando el cerebro está operando, está funcionando, el fluido de sangre no ilumina todo el cerebro porque está en uso. Va por diferentes zonas y de pronto se ilumina, porque hay más sangre en uso, se iluminan diferentes zonas en áreas pequeñas. Y esto es importante, porque con esto hemos podido saber, por ejemplo, que el cerebro no hace multitasking. Cuando está haciendo una función, hace una función y después hace otra función y después hace otra función. También pudimos saber que si estamos hablando de matemática, no es que tengamos en el cerebro una zona que es la zona de las matemáticas, o el hemisferio izquierdo es el matemático porque es el del orden. Cuando estamos haciendo funciones matemáticas, se iluminan múltiples regiones del cerebro y están interconectadas y están interlazadas. Y esto es fundamental. Pero también pudimos ver, también han podido ver los expertos, por ejemplo, que una persona que le ponen música, de pronto se le ilumina la zona de patrones matemáticos, mientras que a otra persona se le está iluminando la parte emocional. Entonces, ahí hablamos de la singularidad. No necesariamente cada uno, aunque tenemos diferentes áreas y operamos, digamos que de la misma forma, no necesariamente nuestras conexiones están en las mismas regiones de la misma manera y con la misma fuerza y conectada con las otras regiones. Entonces, nuestros cerebros son singulares. Yo les pregunto, ¿qué es aprender? Para ustedes, ¿qué es aprender? Si tienen que definir aprender en una frase, ¿cómo lo definen? Los invito de pronto a que lo escriban. ¿Qué es aprender? ¿Qué entendemos por aprender? ¿Cómo aprende el cerebro? Entonces, ¿qué es aprender? Mientras ustedes se están conectando, voy a traer un libro para poderle contestar a Paola su pregunta. Este es el compendio de múltiples estudios de la GUNI, donde está comprendido varios artículos. Bueno, ese es uno de la neurociencia, y Tracy Tokuhama ha hecho muchísimas publicaciones y estudios, si la investigas, donde se habla de los 6 principios fundamentales. Porque Paola Montenegro me dice que de dónde sale estudio de los principios fundamentales. Listo. Entonces dicen adquirir conocimientos, habilidades y destrezas que se pueden traspolar. Adquirir conocimientos explorando y haciendo visibles mis pensamientos, son experiencias vividas. Aprender es adquirir conocimientos. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué es aprender. Aprender es cuando las experiencias literalmente le dan forma al cerebro.
O sea, hay un cambio en la forma en la forma del cerebro. El aprendizaje son las conexiones neuronales que se generan después de una experiencia. Entonces, aprender es el cambio fisiológico que sufre nuestro cerebro después de una experiencia. ¿Por qué un cambio fisiológico? Porque tenemos una célula que tiene unas dendritas, yo lo estoy explicando de la manera más simple, tiene unas dendritas, y esa neurona, cuando recibe un estímulo, busca con qué conectarse, busca otra neurona con qué conectarse, y cuando logra conectarse, empieza a generar unas redes, y esas nuevas conexiones son aprendizaje. O sea, es cuando una neurona logra conectarse con otra neurona. Ahí hay aprendizaje. Ahora, el aprendizaje es sí o sí una actividad neuronal. ¿Y cuál es el órgano digamos que lo trabaja? El cerebro. ¿Tenemos un sistema nervioso en el cuerpo? Sí, pero digamos que la torre de control está en el cerebro, de todos los aprendizajes. Así sea aprendizaje motriz, no es que la memoria quede en el músculo, la memoria queda en el sistema motriz que tenemos, que es el que gobierna, como yo, pero el músculo. Ahora, ese aprendizaje son nuevas conexiones sinápticas, como las que estoy explicando, o el fortalecimiento de conexiones sinápticas existentes. Entonces, si yo generé con una experiencia una conexión sináptica, esa conexión sináptica está, pero si yo la revisito de múltiples formas, si yo repito, no de la misma forma, pero de múltiples formas, con diferentes conceptos, en diferentes experiencias, y voy consolidando, se va mielinizando, se va fortaleciendo, se va engrosando la conexión entre las neuronas y entre las redes. Entonces, eso es aprendizaje. Ese cambio fisiológico de las conexiones que tienen nuestras neuronas. Cambio fisiológico porque se conectaron, cambio fisiológico porque se fortaleció la conexión, cambio fisiológico porque se desconectó y desaprendí. Entonces, cuando desaprendí, se acabó la conexión. Y puedo desaprender por varias razones. Pero puedo desaprender para aprender otra cosa. Entonces, esto que ya no era, se desconecta y empiezo a generar unas nuevas. Entonces, el proceso de aprendizaje es esa actividad que tienen las neuronas. Y a eso lo llamamos plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad que tiene nuestro cerebro de aprender, la capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse según las experiencias y el contexto y reorganizarse aprendiendo para poder sobrevivir, para poder adaptarse, para poder responder a las necesidades del entorno. Entonces, el segundo principio fundamental es el de la plasticidad cerebral, que quiere decir que nuestro cerebro aprende y cambia. Entonces, cuando esos chiquitines tienen una experiencia porque les pusieron agua con colores y están, pareciera solamente jugando, están viviendo toda una experiencia que el cerebro está registrando. Todo lo que está haciendo, los sonidos, los colores, las texturas, las temperaturas, la interacción con el otro, todo está generando una experiencia. Cuando yo estoy viviendo esa experiencia, o el cerebro está viviendo esa experiencia, las neuronas se activan, ¿sí? Entonces, empiezan a activarse y empiezan a conectar. ¿Esto con qué se parece a algo que yo había hecho antes? ¿Esto qué tiene que ver con cómo me siento, con las emociones? Y empieza a buscar, se empiezan a activar múltiples redes neuronales que empiezan a registrar la experiencia. Eso es parte de la plasticidad cerebral. Ahora, esto no es que yo viví una experiencia y entonces se activó y ya quedó el cerebro tan maravilloso como se ve en esa foto. Entonces, sí, hubo una activación y las neuronas están activas y empezaron a conectarse, pero si yo no revisito, si yo no elaboro y si yo no duermo, que vamos a hablar de eso en un momento, no necesariamente se consolidan los aprendizajes. Entonces, el cerebro guarda, el cerebro medio conecta con impulsos eléctricos, que de hecho la actividad eléctrica que tiene nuestro cerebro, dicen los expertos que podríamos mantener un bombillo prendido con la actividad eléctrica que está pasando en el cerebro.
Entonces, las neuronas están activadas. Eso es parte de la plasticidad cerebral. Y esas experiencias, si son de múltiples formas, en diferentes momentos, con diferentes contextos, con diferentes materiales, de diferentes perspectivas, van fortaleciendo la experiencia y van fortaleciendo las redes neuronales y las dendritas que se van generando de una neurona con otra, entonces fortalecen las redes y fortalece la conexión. Y si yo lo repito de una manera y lo repito de otra y lo revisito desde otra forma y de pronto estoy haciendo algo totalmente diferente y lo conecto con esto anterior que había hecho, estoy mielinizando y estoy fortaleciendo esas conexiones neuronales de las que estábamos hablando. Eso se llama plasticidad cerebral. El cerebro está mirando que está en uso. Entonces, si yo nací en una casa donde el lenguaje es rico, donde se expresan mucho, donde se habla, donde realmente tiene valor el lenguaje, digamos, oral, pongámoslo así. Y escucho palabras. Ese cerebro, en su plasticidad, se va a adaptar a ese contexto y va a empezar a buscar registrar todas esas palabras y lo que sabemos lo que saben los expertos y nos lo comparten a los educadores y a los expertos en educación, es que si el contexto es rico, ese modelaje hace que el niño tenga una riqueza mucho más amplia en su léxico y en su lenguaje y en su forma de expresar. Si es un contexto lleno de música, de artes, de expresión, el cerebro está registrando. Si hay una dificultad motriz y empieza realmente a haber un ejercicio motriz, una terapias, el cerebro empieza a registrar esto es importante, esto es rutinario y empieza esa plasticidad de aprendizaje y de remodelación y acomodación a lo que está pidiendo el contexto. Esto es fundamental, fundamental para entender cómo aprende el cerebro y qué es importante. Ahora, esta foto que ustedes están viendo acá es de una neurona, la que está arriba. Aquí estamos haciendo el juego de encuentre las diferencias. Nos pusieron unos triangulitos donde se activaron las neuronas durante la experiencia. Se generaron unas ciertas, digamos que conexiones porque hubo un vínculo electroquímico entre las neuronas. Y aquí viene el siguiente principio, que es el de cambios diarios. Nuestro cerebro está viviendo experiencias todo el tiempo, incluido en el momento que yo estoy haciendo absolutamente nada echada en un sofá. Estoy viviendo una experiencia. Estoy viviendo una experiencia en el momento más horrible de estrés, estoy viviendo una experiencia en el momento más triste, estoy viviendo una experiencia en el momento más fascinante, multisensorial. Siempre estoy viviendo experiencias, siempre mi cerebro está registrando y está cambiando. Importantísimo que esos cambios diarios se empiezan a consolidar, o sea, se fortalecen en el momento de dormir. Entonces, ese proceso de cambio neuronal y de conexiones del que estamos hablando del aprendizaje requiere sí o sí dormir. Cuando estamos durmiendo, el cerebro está trabajando a su máxima expresión. Es el momento que más trabaja el cerebro, está reorganizando, está sacando lo que no sirve, está fortaleciendo las conexiones que tenía que fortalecerse, está mielinizando, está reorganizándose permanentemente. Entonces, dormir es fundamental. Y es fundamental entender que nuestro cerebro está cambiando diariamente. Y fíjense la diferencia de principios. Uno es que hay una plasticidad cerebral, que el cerebro aprende, se ajusta al contexto. Y otro principio fundamental es que cambia diariamente. Y entonces yo les pregunto, ¿y a nosotros qué nos importa eso? Si somos padres de familia, apoderados o si somos educadores. ¿Y qué con esto? ¿Cuál es la practicidad de saber esto? ¿De qué manera esto me impacta a mí como educador, ya sea apoderado o ya sea educador de profesión docente? Entonces yo les pregunto, ¿y qué con esto? ¿Alguien quiere comentar? ¿Por qué es importante saber de la plasticidad y de la singularidad del cerebro y del cambio diario del cambio diario de
nuestro órgano cerebro, ¿qué nos importa? Porque es como muy teórico. Y realmente, pues a mí que si yo soy mamá y tengo a mis niños en la casa, les doy un tiempito para ver si alguien quiere levantar la mano, si alguien quiere abrir el, el micrófono. Dice aquí Alicia que cada uno aprende distinto porque nos hace conscientes de generar diferentes contextos de aprendizaje. Es importante saber sobre la practicidad y el cambio diario para ir conociendo a los niños y respetar sus tiempos y sus aprendizajes. Ok. Toda adaptación se hace durante el año. Durante el sueño. Entonces es fundamental que se duerma. Si trabajo con algunas actividades, podría ser que no tenga el descanso adecuado. De acuerdo. Nos hace darnos cuenta que todos somos aprendices. Todos los cerebros hasta la muerte están viviendo este proceso de transformación diario. Y todos los cerebros, hasta el día que nos morimos, pues por lo menos no hemos visto más, son células, mueren, tenemos plasticidad cerebral. Ahora, hay momentos en esta plasticidad que hay mayor plasticidad que otras. Por ejemplo, la educación inicial, la etapa de educación, la infancia temprana, es un momento de absoluta plasticidad donde tenemos millones y millones de neuronas aprendiendo todo lo que está pasando. Luego sigue habiendo momentos de poda neuronal, que también es importante decirlo, donde el cerebro literalmente poda conexiones que no están en uso, neuronas que no están en uso, las elimina, las saca por el sistema, o conexiones que son muy, que no están consolidadas, las va borrando con el tiempo. Si no está en uso, no está en uso, literalmente borra la conexión, la quita, mata la neurona. Y es fundamental entender esto porque esta poda neuronal la necesita el cerebro para ser eficiente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del manejo de la energía? Si yo guardo y guardo y guardo cosas en el closet, hay un momento que yo no encuentro la camisa que me quería poner porque eso está lleno de cosas. Entonces, el cerebro está igual. El cerebro, para encontrar rápidamente y para tener eficiencia, tiene que hacer podas neuronales y las hace periódicamente a lo largo de la vida. Pero hay dos momentos fundamentales, la infancia temprana y el segundo es la adolescencia. La adolescencia es fundamental, donde realmente hace una cantidad de desconexiones de cosas que uno creyó que ya había aprendido y de pronto desaprendió. Desaprendió totalmente porque el cerebro está en modo plasticidad, modo poda y modo redefinición de yo como persona independiente, individual y autónomo. Entonces, ese es un momento gigantesco de podas neuronales y de plasticidad cerebral. ¿Por qué es importante esto? Pues porque si yo soy educador y yo soy padre de familia o madre de familia, entiendo que esta consolidación y que generar esta maravilla de redes neuronales que vimos aquí en esta diapositiva, son millones de redes neuronales que las queremos consolidadas, mielinizadas, para que sea un aprendizaje de largo alcance, pues tengo que generar contextos ricos y variados. Tengo que generar contextos donde yo revisite las competencias desde diferentes perspectivas, donde yo analice los conceptos comparando, contrastando, haciendo conexiones, haciendo preguntas, sacando conclusiones y usando el mapa de la comprensión, donde yo vivo una experiencia de múltiples formas para múltiples propósitos en diferentes momentos. Porque en esa forma, si yo entiendo eso y genero múltiples contextos ricos y variados, estoy ayudándole al cerebro del aprendiz, niño, niña, o yo, o adulto, a generar mejores redes neuronales, más redes neuronales y fortalecer las redes neuronales que están. Entonces, es fundamental entender ese concepto de que el cerebro cambia y tenemos una plasticidad cerebral. Ahora, no hay aprendizaje sin memoria y atención. No existe el aprendizaje. O sea, el aprendizaje necesita atención y necesita memoria. ¿Y cómo entendemos la memoria y la atención desde el proceso cerebral? Entonces, voy a contarles 3 momentos en la evolución de nuestro cerebro. Entonces, no es que tengamos 3 cerebros, pero digamos que tenemos 3 áreas en el cerebro
muy características porque se dan en diferentes momentos evolutivos de la humanidad. La primera es el cerebro más primitivo que tenemos, que es el reptiliano, que básicamente se encarga de la supervivencia, de sobrevivir. Y entonces, ¿por qué tiene que ver esto con memoria de atención? Porque es una parte del cerebro, esta parte reptiliana, está permanentemente en alerta de todos los estímulos y está en alerta a través de los sentidos. El propioceptivo, el olfato, el tacto, el gusto, el auditivo, el visual, está recibiendo toda la información. Si la información representa peligro, produce cortisol porque hay que reaccionar y salvarse. Si la información no representa peligro, permite que la segunda parte evolutiva de nuestro cerebro se conecte, que es el cerebro mamífero, es un momento más adelante en la evolución del ser humano, donde están las amígdalas, que son dos cositas chiquiticas allá, que procesan las emociones. Entonces, esta información que me está llegando a través de los sentidos y a través de mi cuerpo, porque yo recibí esta información y el corazón empieza a actuar, casi que visceralmente también recibimos información. Esas amígdalas hacen un análisis muy rápido de qué emoción me está produciendo esto o me va a producir. Y si genera peligro, produce cortisol. Si genera enganche y posible emoción positiva, genera dopamina y otros neurotransmisores. Esos neurotransmisores estimulan la actividad neurológica de las neuronas y generan estas conexiones sinápticas. Entonces, si yo estoy conectado emocionalmente, presto atención. Ahora, si yo no estoy conectado emocionalmente, soy apático, no me interesa. Pero también yo puedo estar conectada emocionalmente desde lo negativo, porque la emoción es negativa. Entonces, genero cortisol para estar a salvo y el cortisol no es un neurotransmisor. Entonces, yo no puedo pasar a la siguiente parte que es la neocorteza, donde ya hago el razonamiento y el proceso, donde ya se va a dar realmente esos aprendizajes profundos que voy a usar. Ahora, quiero que no me malinterpreten. Porque si yo desde el reptiliano o el mamífero tuve una experiencia aterradora, realmente sí era una culebra, no era un palito en la calle, era una culebra. Mi cerebro saltó y yo ya aprendí que saltó más rápido y que no pasó por encima y tengo unos aprendizajes para sobrevivir. Igual con las emociones negativas. Tristemente, la mayoría de las personas nos acordamos qué estábamos haciendo, de qué tema estábamos hablando cuando se cayeron las Torres Gemelas en Nueva York. Porque fue tan salvaje emocionalmente para el mundo la situación que nos acordamos, porque hubo una red neuronal desde las emociones que grabó el momento. Entonces uno sí puede, la letra con sangre entra, es aterrador, pero sí, pero pues no queremos que entre con sangre por la relación negativa que tiene desde la emoción negativa, sino que queremos es producir dopamina para poder pasar a la tercera parte del cerebro a procesar de una manera racional, que ya es con el pensamiento y con las funciones ejecutivas, la información que me entra, de manera tal que pueda generar redes neuronales de alto alcance de todas las formas y perspectivas. Entonces, esto es fundamental porque cuando yo estoy hablando de que no hay aprendizaje, o sea, aprendizaje implica que me voy a acordar y aprendizaje implica que yo puse atención para aprenderlo. Si yo no tengo en cuenta esto que acabo de decir de las tres, digamos que el proceso entre esos tres, y no hago una estimulación desde los sentidos, una estimulación sensorial, pues el cerebro no pone atención. O si yo hago una estimulación sensorial siempre de la misma manera, con los mismos colores y en el mismo tono, pues el cerebro ya no lo encuentra novedoso, entonces ya no le está prestando atención. Si es novedoso, lo empieza a omitir. Perdón, si no es novedoso, lo empieza a omitir. Entonces, fundamental entender que en este proceso de atención es importante los estímulos, es importante
los estímulos multisensoriales y la novedad, que haya algo novedoso. Ahora, en este cerebro mamífero que estábamos hablando, hay otra partecita fantástica que se llama la ínsula o la insula, depende cómo lo pronuncien en cada país, que recibe la información que manda el cerebro reptiliano y busca rapidísimo, eso es en milésimas de centésimas de segundo, si esto tiene que ver con algo que yo ya sepa, con experiencias previas. Entonces puede suceder que mis amígdalas están diciendo, oiga, cuidado con la emoción, pero si la ínsula que hace esta revisión veloz encuentra que esto se conecta con experiencias previas, permite el paso de la información porque le haya valor, porque puede aportarle algo que yo ya sé. Y eso también es parte de la motivación y de la atención. La motivación no se da si no hay atención. Y la atención viene desde experiencias previas. Me llama la atención, esto puede ser interesante porque se conecta con algo que yo ya sé o que yo ya he trabajado. Y la atención también viene desde, esto me llama la atención porque emocionalmente hay un vínculo emocional. Entonces, esto es fundamental para entender aquí, uno, que tengo que trabajar con los sentidos y lo novedoso de los sentidos. Dos, que tengo que trabajar con la memoria, con las emociones y tener en cuenta las emociones y aprender sobre las emociones, porque no existe un pensamiento sin emoción. No hay aprendizaje sin emociones. Entonces yo tengo que estar muy pendiente de qué emociones estoy generando, qué emociones está viviendo el estudiante, cómo está emocionalmente. Y tiene mucho que ver con la pregunta que hacía por aquí, creo que fue, bueno, no sé ya dónde está, puede ser que alguien ya la contestó. Una pregunta que veía desde el inicio de ¿y qué hacemos en estos momentos de estrés, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, que son de incertidumbre, de estrés? Pues lo primero es tenerlo en cuenta, porque si yo estoy queriendo que aprendan un concepto académico, y tengo unos estudiantes que están estresados, que están en una situación de un contexto fuerte emocional con sus familias, que este tema académico no les representa ningún interés ni ningún valor en este momento, muy posiblemente no lo están aprendiendo. Muy posiblemente no lo están aprendiendo. ¿De qué manera los engancho desde las emociones? ¿De qué manera los engancho desde experiencias previas? ¿De qué manera los engancho con la situación actual? ¿Y de qué manera estoy yo ayudándolos a gestionar las emociones que están viviendo? Porque si no gestionamos las emociones, podemos tener mucho cortisol en el cerebro y no necesariamente estar fomentando el aprendizaje. Entonces, memoria de atención es el cuarto principio fundamental que sabemos que incide en el aprendizaje y que nuestro cerebro trabaja. Sabemos que en esta memoria de atención el cerebro funciona en diferentes áreas, como yo les había dicho, se ilumina o la sangre va, según el proceso mental que estamos haciendo, ilumina diferentes zonas del cerebro. Y esas habilidades cognitivas van a ser el resultado de esos movimientos simples que si yo los hago de una y otra manera van fomentando, digamos que el pensamiento y las redes neuronales desde habilidades mentales que fomentan el aprendizaje y fortalecen las redes neuronales. Yo no sé si estoy siendo clara. Si yo comparo y contrasto, si yo considero perspectivas, si yo analizo, si yo escaneo con cuidado todos los detalles, si yo los describo, estoy poniendo mi cerebro a funcionar. Son diferentes áreas del cerebro que están funcionando, son las neuronas que se están conectando, estoy generando esas experiencias, estoy generando atención porque estoy trabajando algo que ya se ha trabajado previamente, pero que lo voy a hacer con una nueva habilidad o revisitando o buscando un nivel de complejidad mayor. Entonces voy consolidando y en la medida que yo voy consolidando, prestando atención porque estoy poniendo algo novedoso, estoy construyendo la memoria a largo plazo. Y esa es la memoria que queremos construir para que esto que estamos aprendiendo yo lo pueda usar y me pueda acordar y lo pueda usar. Y si es el caso, lo vuelva un hábito. Ya es una memoria tan profunda que lo volví en hábito. Ahora, esos hábitos suceden son con actitudes
y con habilidades. Los conceptos los voy a guardar dentro de las redes. Por aquí pregunta, al comprender los padres también somos educadores, sí, fundamental. Bueno, yo hablé mucho. Cerebro reptiliano, cerebro mamífero, cerebro, la torre de control, conexiones neuronales. ¿Y qué con esto? ¿Qué les va quedando? Cada uno, piensen, ¿qué me acaban de decir? Ana María estuvo hablando mucho, mucho, mucho. Entonces, ahorita es mi momento de memoria de atención. ¿Qué me queda de la memoria y la atención? Para yo poner en práctica como apoderado, como padre de familia, para yo poder en práctica como educador. ¿Dónde estoy en este conocimiento en mi semáforo? Y en cada área del semáforo, ¿qué hay de nuevo aquí? ¿Qué de pronto me está diciendo Ana María que yo ya sabía? Entonces estoy revisitando, y revisitar, ya sabemos, es fundamental, porque fortalezco las redes neuronales, fortalezco la mielinización de las conexiones, entonces genero mayores aprendizajes. Entonces por aquí dicen que el aprendizaje se relaciona directamente con las emociones. Genial. Antonio pregunta si mata las neuronas. Sí, cuando hay una poda neuronal, literalmente, mata neuronas que no están en uso y saca las neuronas. Archiva ese conocimiento que no se usa en algún lugar. No. Cuando hay la poda, hay la poda. No es que lo guardo para después. Durante un tiempo guarda por si esto se va a usar. Si no se usó, literalmente en las podas neuronales saca lo que no está en uso. Y es fundamental entenderlo porque de las podas más importantes es en la primera infancia, alrededor de los 2 años, 2, 3 años, 2. ¿Cómo estimulamos a esos bebés? ¿De qué manera realmente la riqueza del contexto les está haciendo aprovechar esta plasticidad maravillosa que tienen? ¿De qué manera yo estoy motivando al adolescente que está en tremenda plasticidad cerebral? ¿De qué manera yo estoy construyendo esta consolidación durante la primaria para que de repente no lo borre todo? Pues porque salimos del colegio y no nos acordamos nada de lo que estudiamos, porque no hubo una verdadera consolidación. La teoría psicoanalítica no se basa en lo vivido en el pasado. Ok, esto ya es psicología, no voy a hablar de las teorías psicoanalíticas. Una de las cosas que me parece fascinante con esto es que una cosa es el cerebro y otra cosa es la mente, y la mente está en estudio. Yo tengo un cerebro que es un órgano físico, y es un órgano físico que funciona electroquímicamente, ¿sí? Hay unos químicos y hay unos impulsos eléctricos y hay una biología con unas neuronas que se conectan. Eso es el órgano. Pero lo que es fascinante aquí es que yo puedo hackear mi órgano desde la mente. ¿Y qué es mente? Pues es todo un estudio que estamos lejos de poder determinar ya dónde se guarda, dónde está. Podemos hablarlo desde teorías psicológicas o desde religión o desde... Hay muchas posiciones al respecto. Lo que sí sabemos es que yo puedo decirle a mi cerebro, cálmate. Yo le puedo decir a mis emociones, respira, y con mi respiración controlar mis pulsaciones. Yo puedo trabajar la gestión emocional para que en un momento dado no me produzca pánico. Por ejemplo, los militares hacen todo un entrenamiento para aprender a manejar el miedo, y ese entrenamiento es debajo del agua. No hay peor pánico que vive un ser humano que cuando está debajo del agua y se va a ahogar. Entonces, hay un entrenamiento militar que hacen en el agua para que el cerebro aprenda a controlar su instinto de sobrevivir. Entonces, bloquea. Entonces, ¿de qué manera yo entreno estas emociones y este gestionamiento de emociones para poder pensar al máximo estrés? ¿Sí? ¿De qué manera yo tengo de pronto biológicamente la inclinación a ver el vaso medio vacío, pero yo puedo conscientemente entrenarme, y ya aquí es el proceso racional, las funciones ejecutivas que vienen a funcionar, donde yo digo, bueno, voy a hacer el ejercicio de mirar las perlas de sabiduría y las cosas buenas que trae esta pandemia. De lo contrario, puedo vivir en absoluto estrés. Yo mismo puedo asumir
este control, digamos que desde la mente, y que es lo más lindo de esto, es la autoplasticidad, que yo mismo puedo hackear mi cerebro y decir, no, le voy a enseñar a ser más positivo. Me fascinó la charla de Marta Lijo hoy la semana pasada, no sé si ustedes la pudieron oír, donde Marta está hablando de las emociones y dice si las emociones nos esclavizan o nos liberan. Y si yo entiendo, esto se me fue para atrás, si yo entiendo las emociones desde la esclavitud, pues fatal, porque la emoción me trancó o mis capacidades me trancaron. Pero si yo entiendo desde la información que me llega y yo qué hago con esta información, pues me libera. Porque entonces yo ya sé que tengo la tendencia cuando me encuentro con tal persona a ponerme a mil, a que me moleste, a que me surjan todos los recuerdos de todo lo malo que me hizo. Entonces yo ya conscientemente puedo empezar a trabajarlo y a elaborarlo. Entonces, bueno, eso es parte de esto, de entender los estímulos, las emociones y la torre de control de pensamiento y de gestión desde las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal y del resto de la corteza que piensa y gestiona. 5, porque se nos va a acabar el tiempo. Como principio, las experiencias previas. ¿Sí se acuerdan de la ínsula que va y busca a ver si eso tiene que ver con algo? Ese chiquitín que está aprendiendo a caminar, no aprendió a caminar ese día que la mamá le puso los 2 deditos. Es todo un proceso que va viviendo, que va guardando y que va aprendiendo. En la parte cognitiva no es lineal como es el caminar. Primero me siento, después de pronto me pongo en 4 y gateo, ya muchos niños no gatean ahora, y luego sí me paro para poder ir fortaleciendo, para poder empezar a dar esos pasitos. Eso es lineal. En la parte cognitiva, en el desarrollo cognitivo, si bien es cierto hay una parte lineal biológica de maduración, las habilidades cognitivas las podemos aprender desde la infancia más temprana y ejercitarlas. Lo que sí va a hacer es que vamos a ir llegando a mayor nivel de abstracción con el desarrollo. Pero yo puedo tener 25 años y no tener un buen nivel de abstracción en considerar perspectivas, porque nunca lo hice. Y de pronto, un niño de 5 años considera perspectivas de mejor manera y con mayor profundidad, de pronto no abstracción, pero profundidad, que ese adulto que nunca lo hizo. Entonces, no son condicionantes de la edad, se deben trabajar desde la infancia más temprana todas las habilidades mentales, porque estamos fortaleciendo esas redes y esa skill, esa habilidad, esa competencia. Entonces, y esas competencias se van formando paso a paso y se construyen sobre la experiencia anterior. Entonces duermo y medio consolido y vuelvo y revisito de diferente manera con una nueva experiencia y vuelvo y duermo y vuelvo y consolido. Y ese es el transcurrir, ese es el transcurrir. Entonces, todo lo que yo hago todos los días de alguna manera está impactando, está cambiando el cerebro y está consolidando esto que queremos consolidar, lo que sea que queramos consolidar. Desde nosotros, las habilidades de vida que le permiten vivir una vida equilibrada con sentido y sabiduría, y las tenemos determinadas para los colegios que hacen parte de la red BES. Hablamos mucho de eso, cuáles son esos hábitos de mente que queremos trabajar, cuáles son las competencias humanas que estamos trabajando, pero pues hoy somos muchos y no necesariamente todos de la misma red, la mayoría, pero hay algunos que no. Entonces, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis objetivos y de qué manera yo estoy generando un ritmo donde revisito y entiendo que las experiencias previas son fundamentales? Y que si yo quiero que preste atención, es fundamental la experiencia previa, porque ese es un escalón para el siguiente paso. Y luego ese siguiente paso va a ser el escalón del siguiente paso. Hoy más que nunca nuestra misión como educadores es ser agentes generadores de dopamina. Sí, de dopamina, de conexiones previas y ojalá de comprensión, porque Sandra, me gusta, gracias por tu aporte, me gusta, hoy más que nunca es fundamental esta alianza entre familia y colegio,
que entendamos que tenemos una responsabilidad compartida y todos somos educadores, y que para poder ser educadores es fundamental entender cómo aprende el cerebro y qué es importante, porque cuando yo soy padre de familia y entiendo que el revisitar un concepto o adquirir una competencia realmente para que sea una herramienta de vida, no depende de que mi hijo tenga tareas del colegio en un cuaderno y haga 60 ejercicios, porque no depende de eso. Para entender ese ejercicio matemático, en lugar de hacerlo 60 veces, yo no estoy diciendo que la repetición no sea importante, porque la agilidad también es importante, pero es fundamental que lo conecte con la vida, que lo analice por aquí, que lo analice por allá, que lo descomponga, que lo componga, que haga comparaciones y contrastaciones, que realmente use las habilidades mentales. Yo voy a empezar a tener una mejor comunicación entre colegio y familia para generar el contexto que sea consistente en el aprendizaje de nuestros niños y niñas, y además nosotros como adultos pues también aprender, que qué delicia entendernos como aprendices y darnos permiso en ese aprendizaje. Esas experiencias previas son personales, porque ahorita viene el siguiente principio, pero esas experiencias previas son personales. Entonces, como yo percibo el mundo, me está generando unas redes neuronales que son mis experiencias para esta nueva experiencia que voy a vivir. De manera tal que mi perspectiva viene desde otro lugar. Y aquí ponemos el 9 y el 6, pero aquí sería literal. Hay uno parado en un lado y hay otro parado en el otro. Pero en la vida, ante un problema, fíjense ustedes con el coronavirus, la multiplicidad de opiniones que hay de lo que se debería hacer. No es tan fácil. Depende de dónde está cada cual, depende de los intereses de cada cual, depende de las experiencias previas de cada cual, depende de las motivaciones, depende de los temores que tiene cada cual. Entonces, cuando estamos afrontando una situación, es fundamental entender la multiplicidad de perspectivas. La multiplicidad de perspectivas es igual al número de personas involucradas o más, porque una persona puede tener múltiples perspectivas. Entonces, cuando yo entiendo eso, entiendo el valor social de la construcción social, porque la perspectiva que tiene el otro, la experiencia previa del otro, yo no la tengo. Hace un momento estaba hablando en un coaching con uno de los colegios. Nosotros hacemos estos coachings virtuales con el grupo de docentes del colegio, y una de las preguntas era este trabajo colaborativo. ¿Cómo hacemos para que los estudiantes le vean el valor a la colaboración y no sea uno el que trabaja y el otro no hace nada? Y tiene mucho que ver con esto. Cuando yo comprendo que el aporte del otro, es que yo no lo tengo, yo no tengo esa perspectiva, yo no tengo esa mirada, quiero oírla. Se hace la escucha más activa porque yo quiero oír la perspectiva del otro. Porque lo que el otro investigue lo va a hacer distinto a como yo lo investigo. Entonces, es esa comprensión de las experiencias previas y el valor que tiene la singularidad y la diferencia de cada uno es fundamental en el proceso de aprendizaje. Porque yo también ya sé que lo que yo creo que sé, lo que yo creo que sé, no solamente es solamente mi mirada, sino que hay muchos otros que posiblemente tienen otras perspectivas y yo me puedo enriquecer de ellas. Y cambia inmediatamente mi actitud ante el aprendizaje. Muchos de ustedes seguramente han leído a Carol Dweck, que habla de mentalidad de crecimiento. Y si ustedes la han leído, saben que ella dice que es fundamental que los aprendices sepamos cómo funciona el cerebro. Es una de las cosas que ella hace, enseñar cómo aprendemos. ¿Por qué? Uno, porque ya sabemos que mi cerebro es cambiante, o sea que mi cerebro lo puedo cambiar, depende de los estímulos que yo le ponga y el contexto, o sea que yo puedo hackearlo y yo puedo ser dueño de mi aprendizaje, no depende de un buen profesor o de un mal profesor. Yo, estudiante, puedo decidir aprender. Dos, ya sabemos que construyo sobre las experiencias previas y que esas experiencias previas son solo mías, entonces yo quiero saber de los otros. Yo quiero ir, yo estoy abierto al aprendizaje porque me quiero sorprender. ¿Qué es lo otro que tú tienes? Entonces, esa mentalidad de crecimiento, de se puede, tiene mucho que ver con esto. Y otra vez, ¿cómo habla Ana María? ¿Y a mí qué me está quedando de esto? Estamos hablando del principio
de la memoria y la variabilidad, perdón, de las experiencias previas y hablamos de la memoria y la atención. ¿Qué les ha quedado? Por ahí alguien abrió micrófono. ¿Quién quiere hablar? No estoy tratando de ver. ¿Hay alguien con el micrófono? Claudia Cortés, Jocelyn Patricia, ambas abrieron el micrófono. Claudia, si quieres inicia tú. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué te va quedando de esto? Claudia Cortés. Entonces, Jocelyn, que también lo abriste. Sí, hola, buenas tardes, Marta. Perdón, Ana María. Hola. Me quedé con Martita. Lo que pasa es que dentro de todo lo que hablaste, primero me quiero ordenar. Si yo me enfoco como docente en el semáforo, creo que empecé en rojo, creo que empecé en verde, a mediados de año quedé en rojo y en la actualidad estoy en amarillo, reinventándome. Si le hablo de la mentalidad de crecimiento, empecé con una mentalidad fija, me estoy reinventando con una mentalidad de crecimiento y tratando de entender diversas perspectivas que tiene la familia, enfocándome directamente en diferentes puntos de vista. Porque Marta decía, yo transformo las emociones y las transformo a lo que está tan arraigado dentro de mí. Tú me dices que esto tenemos estímulos, emociones y la torre de control. Efectivamente, si yo tengo estímulos, si tú me hablas del estímulo en el contorno, todo gira al coronavirus, todo gira a lo que estamos pasando, a la pandemia, a quedarnos a lo negativo. Si tú me hablas de las emociones, me produce miedo, terror, espanto, agobio. Y me hablas de la torre de control, reinventarte todos los días cuesta. Yo no sé tanto como los padres, pero yo te hablo como docente. Siempre yo solía pensar, ahora pienso, las emociones, un antes y un después, un yo con yo, y infinidad de cosas que nosotros tenemos conocimiento, y cómo poder llegar a la familia con esto cuando muchas veces tenemos desempleo, muchas veces tenemos cambios abruptos que han habido en la familia. ¿Cómo podemos abordar de eso si la mentalidad de crecimiento lo tiene la gente ya? Estoy aquí y quiero ser más, quiero saber. Eso de querer saber más y el indagar nos permite educarnos y nos permite pasar conocimientos. Pero en este caso, ¿cómo podemos llegar a esa barrera? ¿Cómo podemos salir de la fosa? ¿Cómo podemos ayudar a la familia? Sí. Qué buena pregunta, muchas gracias, Jocelyn, porque es fundamental. La mentalidad de crecimiento no es la tengo o no la tengo. La mentalidad de crecimiento la construyo, y la construyo en cualquier momento. Y de pronto tengo una tendencia a tenerla más arraigada, o ya la hemos trabajado, y otros no. Entonces, lo primero y fundamental es esto que tú ya estás haciendo, que es la conciencia de que existe, la conciencia de que hay un potencial y que la podemos construir, ¿sí? Entonces, lo primero es saber que existe, porque cuando no sabemos, nos quedamos ahogados en este coronavirus que nos bombardea y el mundo es negro y aquí quedamos. Entonces, cuando yo estoy en este momento de tanto estrés, entiendo, uno, que estoy teniendo muchos estímulos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, ¿cuáles son los estímulos que estoy teniendo? ¿Yo estoy solamente oyendo tal noticiero que solamente habla de cómo se va a acabar el mundo? ¿O estoy considerando diferentes perspectivas? Es lo primero. ¿Estoy oyendo demasiado? ¿Puedo controlar los estímulos que me están llegando de afuera? Porque de pronto no oigo los noticieros todo el día, sino que decido que solamente voy a oír dos posturas por la noche, o ojalá por la mañana para que no sea antes de dormirme. Y entonces, uno, controla un poco esos impulsos que tengo de afuera. Dos, me hago consciente de mis impulsos internos. ¿Cuáles son, cómo lo estoy viviendo yo? ¿Cuáles son mis emociones? Porque el otro primer principio es esa conciencia desde las emociones. ¿A mí qué me está generando eso? Yo estoy en pánico. Pero yo, ¿por qué miro alrededor y hay otros que no están en pánico y están hasta contentos porque es una oportunidad? ¿Qué es eso que yo no estoy viendo? ¿De qué manera yo puedo ver el mundo distinto? Y una de las formas es esto que estás haciendo, y es asociarte con otros, participar en cursos, participar en conversaciones
que te ayuden a ver otras perspectivas. Entonces, cuando uno ya empieza a ver otra perspectiva, entra ya la tercera parte, que es, bueno, ¿yo qué voy a hacer para lograr el autocontrol? Para lograr crecer de aquí y no quedarme en la parálisis. ¿De qué manera yo esto lo convierto en oportunidad de gestión emocional, pero también en oportunidad de crecimiento? Es el momento de la vida que tenemos los padres de familia de reaprendernos como educadores y de verdad generar un vínculo con nuestros hijos. Eso es uno. Es el momento de la vida que tenemos los educadores para reaprendernos como profesionales de la educación. El mundo entero nos está dando el permiso, porque el mundo entero nos está dando el permiso de reinventarnos, porque todo el mundo entiende que estamos en un contexto que no era el nuestro, entonces nos están teniendo un poco más de paciencia. Entonces tenemos permiso de reinventarnos, eso es una oportunidad gigante. Entonces eso digamos que como en el yo con yo. Si tú eres educador, ¿cómo ayudas a gestionarlo con la familia? Entonces, primero teniendo contacto con la familia de reciprocidad. Yo no solamente te mando para que tú hagas, sino que es importante yo enterarme tú en qué estás, tú cómo estás. Ayúdame a ayudarte, enterémonos un poquito de cómo estamos, ¿verdad? Entonces, hay una conversación con la familia para entender el contexto del niño, pero de verdad, yo profesional de la educación quiero entender el contexto de los papás. Porque a mí me hablan del contexto del niño, el niño hace, pero yo estoy leyendo cómo están los papás, porque los papás son los que le están generando el contexto a los niños. ¿De qué manera yo puedo, desde donde yo estoy, ayudar? Yo no le puedo dar trabajo a todos los papás. O sea, ojalá, pero no se los puedo dar. Entonces, hay cosas que yo puedo controlar y hay cosas que yo no puedo controlar. Entonces, entiendo que ahorita hay frustración, entiendo que ahorita hay estrés, por la pérdida del trabajo, por lo que sea. Entiendo que ahorita hay incertidumbre. Entonces, como entendemos eso, ¿cómo gestionamos esto para facilitar de la mejor manera el contexto para el estudiante, para el niño o la niña? Entonces, ¿de qué manera yo acompaño a los padres de familia para que aprendan sobre el desarrollo de sus hijos? ¿De qué manera yo acompaño a los padres de familia para celebrar las pequeñas cosas que sí se dan? Como por ejemplo, el momento del desayuno con los hijos o el momento de sí, esos momentos de encuentro que de pronto no estamos dándole el valor que deberíamos darle. O que como no le damos el valor, no los estamos realmente, no les estamos sacando el jugo, si me permiten la expresión, como de verdad exprimiendo las oportunidades que se están presentando. Entonces, ¿de qué manera yo, educador, valido las emociones que tiene el adulto que tengo al frente? Porque yo no le puedo decir al papá, ay sí, pero se le olvidó que también está con sus hijos en la casa, ay sí, invalidando el estrés y la incertidumbre que sí tenemos. Entonces, es verdad, estamos con ese estrés, es verdad, hay incertidumbre, pero si sabemos eso, ¿qué pequeños cambios y ajustes podemos hacer para mejorar el contexto? Y ahí empieza la conversación. ¿Qué le puedo yo dar como herramienta al estudiante, adolescente, que también está encerrado, que de pronto no se va a graduar y era el momento de grado, que está viendo que se vienen las vacaciones más aburridas de su vida porque va a estar encerrado y ahorita ya ni siquiera va a tener contacto con sus compañeros porque se acabó el colegio, para los que están de pronto en la zona norte, los que estamos con calendario norte, cómo estamos leyendo la información que entra, las emociones, las experiencias previas versus lo que está pasando y cómo lo ajusto. Yo no sé, Jocelyn, si te estoy ayudando con mi respuesta. Bueno, voy a seguir. Y el último principio, porque ya se completó la hora y media, el último principio es el de la variabilidad humana. Y la variabilidad, una cosa es que somos distintos y el cerebro es distinto, ¿sí? Esa es la singularidad. La variabilidad humana es un principio que dice que hay muchos factores que sí inciden en el desarrollo, pero hay una cierta variabilidad. Entonces, por ejemplo, el cerebro social. Nosotros aprendemos con el contacto con otros, somos seres sociales, pero el nivel de sociabilidad de cada uno de nosotros es diferente, varía. No, hay unos mucho más sociales que necesitan socializar más y hay otros que necesitan menos, pero somos sociales, ¿sí? Y en esta variabilidad humana, pues necesito fomentar
el encuentro social. Y por eso pongo ahí la clase virtual, que hay mucha gente que dice, para el jardín de infantes, no, no las tablets, no lo social. Absolutamente sí, tengan clases en vivo. Lo sabemos por estudios, lo sabemos por investigaciones y por la práctica de la pandemia que estamos teniendo. No hay nada como ver a esos niños de 1 año emocionados viendo a sus compañeritos en la pantalla y hablándose. Jordi, Jordi, se hablan. Entonces, somos sociales y hay que buscar esos encuentros. Ahora, puede suceder que estemos en contextos donde no sea fácil la conectividad. Entonces, ¿de qué manera lo busco? Así sea por teléfono, pero que haya un contacto social. Ahora, el grado de necesidad social, hay una variabilidad. Esa variabilidad, este principio de variabilidad, habla de la epigenética. No sé si saben qué es epigenética, no me voy a demorar porque por tiempo, y esto es un tema de todo un curso, pero básicamente lo que dice es que es cierto que venimos con una información genética, pero esa información genética se manifiesta según el contexto. Entonces, hay muchos genes que se van a manifestar según el contexto que yo genere. Entonces, el contexto para generar el mejor aprendizaje de la vida es un contexto donde sí se puede dormir y se facilita el sueño. Entonces, ¿cuáles son las condiciones del contexto en el sueño que yo estoy dando? Ahora, hay gente que necesita dormir 5 horas y hay gente que necesita dormir 10. Cada cual ahí tiene la variabilidad. Pero sabemos que en el contexto es importante dormir bien. Sabemos que la motivación intrínseca es fundamental, pero la motivación va a depender de cada cual. Hay gente que lo motiva a una cosa y hay gente que lo motiva a otra. Entonces, yo como educador, yo como padre de familia, tengo que conocer a la persona que tengo al frente. ¿Qué te motiva? ¿A ti qué te motiva? Ojo, que la pregunta no es ¿a ti qué te motiva? Y sentémonos a hablar ¿a ti qué te motiva? Porque muchas veces la persona ni sabe qué lo motiva. Hay unos que la tienen clara y esta es mi pasión, pero hay otros que no necesariamente. Entonces, ¿cómo buscamos las pasiones? ¿Cómo buscamos? Eso lo hablé cuando hablamos de juego, eso lo hablé cuando hablamos de generar hábitos, eso lo hablé cuando hablamos de carácter en los webinars. Todos esos webinars están grabados y son revisitables, donde hablamos de cómo se construye una pasión. Pues la pasión se construye. Entonces, yo adulto, ¿cómo ayudo a construir una pasión? Yo adulto, ¿cómo ayudo a descubrir una motivación intrínseca? Yo adulto, ¿cómo entiendo el contexto desde la nutrición? Esto es una ciencia que recién inicia, de verdad, cómo impacta el salmón en un individuo y en el otro. Pero sabemos que uno tiene que comer saludable. Entonces, epigenética es cómo generar un contexto que garantice ese cuidado. Sabemos que hay que hacer ejercicio. Hay gente que necesita más ejercicio, entre otros, porque está liberando la adrenalina, el estrés y demás. Hay gente que no necesita tanto ejercicio, pero sí sabemos que el ejercicio es fundamental para el cerebro y para el aprendizaje. Entonces, ¿de qué manera yo estoy entendiendo la variabilidad humana y no pongo a todos los niños a trotar de la misma manera y no pongo a todo el mundo a dormir las mismas horas, pero sí entiendo que el sueño es importante? Entonces, vamos leyendo esa variabilidad. Y yo más o menos aquí termino y vuelvo otra vez el IQ con esto porque yo les doy información teórica, pero para mí es fundamental que ustedes de alguna manera digan, bueno, ¿qué me acaban de decir y de qué manera esto me sirve? ¿Qué me queda? Entonces, mi invitación en este momento es, en ese semáforo que estábamos hablando, de esto que acabo de oír, 3 ideas nuevas que me aportan. Y sería delicioso si las pueden compartir. Nos quedan 4 minutos, entonces si alguien quiere abrir el micrófono y decir, o escribirlo en el chat, porque cuando yo oigo las ideas nuevas de otro, digo, ay, ve, a mí también, y no se me ha ocurrido. ¿Se acuerdan que somos sociales? Entonces, oír la perspectiva de otro contribuye a mi propia perspectiva. Entonces, tomémonos de pronto 1 minuto, los voy a invitar primero, 1 minuto en el chat, 3 ideas nuevas que me quedan, 2 que voy a compartir y una acción que voy a hacer desde esto que acabo de oír de cómo aprende nuestro cerebro. A ver, ¿cómo podemos afrontar experiencias previas negativas que también se pueden revisitar?
El cerebro con los niños desde todas las áreas de IPC. De la Gran Bretaña, Mireya. Ok, entonces Mireya dice que ella va a profundizar más en cómo funciona y qué pasa con las emociones. ¿Qué pasa con las emociones y también qué pasa con todas las habilidades, ojalá, de pensamiento que son las que van a ayudar en la gestión? Entender la variabilidad me permite diseñar las estrategias. Ok. ¿Alguna pregunta? Tengo una pregunta de Ruth. ¿O alguien quiere abrir micrófono para comentar qué aprendió? Epigenética, la importancia de la novedad para enganchar y motivar, genial. Raúl dice la necesidad de contacto con las familias, fundamental. Las habilidades de mente. Sí, sí, Daniela, a tu pregunta. Las habilidades de mente, si son los hábitos de mente que estamos trabajando, sí. Y hay otras habilidades, pero digamos que los hábitos de mente que ves son habilidades que tienen muchas otras. A ver, hay un hábito de mente que tiene múltiples habilidades. Entonces, para considerar perspectivas, esa es una pregunta que Daniela Marcano me está poniendo aquí, que si las habilidades de pensamiento son los hábitos de mente. Entonces, un hábito de mente tiene múltiples habilidades de pensamiento. Entonces, un hábito de mente es considerar perspectivas. Pero para considerar perspectivas, yo tengo que tener otras habilidades como poder poner atención, escuchar activamente, saber analizar, comparar y contrastar. Entonces, eso me ayuda a considerar perspectivas. Entonces, un gran hábito tiene múltiples habilidades, digamos que, habilidades de pensamiento. Lo esencial es encontrar la motivación correcta. Muy bien. No tengo mayores preguntas. ¿Qué influye en nuestro cerebro para que el niño o niña aprendan? Bueno, creo que lo desarrollé durante toda la charla. Y cómo cambio el cortisol a dopamina, trabajando, gestionando las emociones, gestionando los estímulos, como le estaba yo diciendo a Jocelyn, qué estímulos me están generando este estrés, de qué manera no los ignoro, pues porque obviamente yo tengo que estar a salvo. Yo no puedo decir, yo no vuelvo a oír el noticiero, pues porque salgo y me contagio. Entonces yo sí tengo que estar al tanto de qué está pasando. Pero saber a qué nivel estoy yo metida ahí en ese chat donde todo el mundo está negativo, o de pronto puedo buscar un chat que es positivo y ver la luz al final del túnel. Entonces, yo también puedo controlar qué estímulos estoy teniendo. ¿Cómo paso de cortisol a dopamina? Controlando los estímulos, siendo consciente de las emociones y de cómo estoy reaccionando a esos estímulos y gestionándolos desde el pensamiento, gestionándolos desde las habilidades mentales que tenemos, donde yo mismo me pongo, es que necesito hacer ejercicio porque entonces yo me pongo la tarea y me pongo en un horario, necesito dormir, voy a considerar múltiples perspectivas para poder decir si de verdad se va a acabar el mundo o no. Todo el mundo está diciendo que esto es una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Quiero ir a varias personas y yo tomar mi decisión. ¿Eso es una oportunidad o no? Entonces, ya de ahí yo gestiono, pero parte de eso es parte de las funciones ejecutivas del autocontrol, del autogestionamiento, de la autodirección. Bueno, yo creo que yo diría tantas otras cosas, ya ustedes me conocen, yo hablo mucho, trato, pero me encantaría oírlos a ustedes, aquí estoy con micrófonos abiertos, si alguien quiere comentar de qué manera esto le aporta, no le aporta, si quieren comentar de la vida, de cómo están, aquí estamos. No sé, veo caras, veo muchas caras. Quité la presentación como para verles las caras a todos. No sé si hay algún micrófono abierto. Me encanta ver las caras que veo. Por allá Elvira, por ejemplo, hace años que no te veo.
Claudia, Daniela, Marcela, bueno, se quedaron mudos. ¿Quién quiere comentar algo? ¿Qué les quedó? De esto muy necesitado en el mundo, los adolescentes están muy tristes por no poder convivir. Esa tristeza de los adolescentes que está nombrando Laura, sí, no. Los adolescentes también están viendo muchas oportunidades y de la forma en que los adultos los invitemos a la reflexión, depende el que caigan en la tristeza y la depresión porque no estoy con mis amigos, o en el momento de empoderamiento y de invención máxima que tienen los adolescentes para solventar la situación de formas que a nosotros no se nos ocurren. Entonces, ¿cómo los estamos invitando a ellos a que este momento sea un momento de crecimiento donde ellos tienen una voz? Porque o los estamos conteniendo con clases académicas y tenete allá ocupado, porque los adultos aquí estamos muy estresados. Entonces, ¿de qué manera estamos realmente entendiendo el adolescente como en ese cambio radical que está pasando de niño a adulto, donde quiere ser considerado, donde quiere tener una voz, donde quiere encontrarse como alguien autónomo, pero todavía está lejos de poder ser independiente, pero yo le puedo estar dando oportunidades de jugar a ser autónomo, de experimentar con esa autonomía, de hacer propuestas. Entonces, ¿cómo los estamos consultando? ¿Cómo los estamos trayendo realmente a cosas significativas hoy? Va a marcar una diferencia en su compromiso como adultos, en cómo se desarrollan, pero también en su compromiso hoy y en su motivación hoy, en cómo hoy se gestionen. Me parece fundamental hablar de los adolescentes porque no son apáticos. Los adolescentes son apasionados. Lo que pasa es que los adultos a veces los tenemos allá como conteniditos. Son apáticos a que me hagan estudiar algo que no tiene ninguna relevancia, más ahorita que el mundo está cambiando de semejante manera. Entonces, ¿de qué manera me están a mí involucrando de verdad en algo importante? Pero si yo estoy dando los fenicios y el mundo está aquí colapsando por el coronavirus, pues qué pereza estudiar los fenicios. A no ser que estemos estudiando la pandemia en los fenicios, que no tengo ni idea si hubo o no hubo, pero estoy tratando de hacer una relación. Entonces, ¿de qué manera estamos trayendo a los adolescentes de verdad a la conversación, a la construcción familiar, al aporte de cada uno, al valor de cada cual? Bueno, mis queridos amigos, creo que voy a terminar porque están muy callados y yo sigo hablando. Muchísimas gracias por estar aquí. La semana entrante, el jueves, vamos a estar con David Bueno. De verdad se los hiper recomiendo. De la Universidad de Barcelona, es genetista. Nos va a estar hablando sobre la biología y la educación de la genética. Es el director fundador de la Cátedra de Neuroeducación con Ana Forés y con nosotros. Entonces, de verdad se los hiper recomiendo. Mañana vamos a hablar de clases invertidas. En fin. Y déjenos saber si hay algún tema que les interese para traer un experto y si no nos podemos hablar de eso, pues lo hablaremos. Fue un placer verlos. No sé si hay alguien más que quiera conectarnos privadamente aquí. Experiencias previas negativas. ¿Cómo podemos afrontar experiencias previas negativas? Pues depende del tipo de experiencia previa negativa. Pues porque si fue un trauma, un abuso, eso yo ya no me meto ahí, eso es con psicología y hay unas formas específicas. Pero si son experiencias de la cotidianidad que son negativas y nos marcan nuestro actuar, visibilizándolas, haciéndolas evidentes, visibilizando lo que genera en mí, visibilizando cómo lo sigo cargando, pero eso ya pasó. La situación actual, viviendo el presente, gestionando la emoción. Sí, esto pasó, pero ¿cómo podría ser eso positivo? ¿Qué aprendí de ahí? ¿Cómo lo puedo transferir a nuevas situaciones de manera tal que a mí no me afecte? Entonces, es agarrándolo y casi que haciéndole el mapa de la comprensión a la situación y elaborándola y elaborándola y elaborándola.
la memoria emocional, la red neuronal que generó el cerebro por emociones negativas es muy fuerte, porque por seguridad el cerebro lo guarda para que eso no se vuelva a repetir. Entonces yo tengo que trabajarlo muchísimo y asociarlo con emociones positivas, con la emoción positiva de aprendí, con la emoción positiva de que eso se puede relacionar con esto otro. Cada vez que pienso en eso, pienso en algo que me produce muchísimo placer para empezar a generar ciertas conexiones desde lo positivo, y son, digamos que ejercicios desde el mindfulness y demás, de cómo puedo yo trabajar estos momentos negativos de la vida. Pero es trabajándolos. O sea, se trabajan, se puede trabajar. Y lo primero es saber que uno tiene potencial de trabajarlo. Y no, de malas yo soy así, porque a mí me pasó eso cuando yo tenía 5 años. Sí, yo puedo apropiarme y puedo gestionarlo. Cuídense mucho. Coman bien, tomen sol, aprendan mucho y descansen. A dormir cuando puedan. Chao. Gracias.